Traduce esto, y te doy mi jet. La voz de Ignacio Beltrán, CEO, magnate, hombre que podía comprar un país si quería. Valeria Ruiz, su secretaria, parpadeó. No entendió si era un chiste o una provocación. Ignacio no esperó respuesta. Extendió un papel. El borde tembló bajo la luz fría de la oficina. No eran letras. No eran números. Símbolos, líneas, curvas imposibles. Como si alguien hubiera dibujado un idioma que no existía. Valeria tragó saliva. ¿Y qué es esto? Eso... Ignacio sonrió, sin mostrar calor. Es lo que separa a los verdaderos genios, de los que solo saben aparentar. Un segundo de silencio. El reloj de pared marcó un tic pesado. El eco rebotó en el mármol. En la sombra, unas manos temblaban. Aún no sabíamos de quién eran. Pero sabíamos que algo estaba a punto de romperse. Ignacio se inclinó hacia adelante. Si alguien aquí lo traduce, le doy mi Gulfstream. Hoy. Sin trámites, sin condiciones. La seguridad en sus ojos no era confianza. Era soberbia. Valeria, incómoda, giró la cabeza. ¿Y si nadie puede? Entonces, él se recostó. Todos sabrán quiénes son los impostores. Su risa llenó el aire. Larga. Metálica. No era un chiste para él. Era un espectáculo. En el papel, los símbolos parecían observar a quienes los miraban. La cámara, si esto fuera cine, se acercaría tanto que podríamos escuchar el roce del papel contra la mano. Un latido. 2. Y entonces, alguien habló. La voz fue tan baja que por un momento, algunos pensaron que la habían imaginado. Pero no. El murmullo se deslizó por la sala, rozando las paredes de cristal como un hilo de humo. Ignacio alzó una ceja. Su mandíbula se tensó, apenas perceptible para quien no lo conocía. Pero Valeria lo conocía, y supo que no le gustaba ser interrumpido. Unos ojos, desde el fondo, brillaron por un instante antes de perderse otra vez en la penumbra. El sonido de la ciudad, amortiguado por el vidrio, parecía más lejano que nunca. En esa sala, piso 47, había 20 personas. Algunos eran empleados de Ignacio, otros, invitados. Todos, testigos de un momento que aún no sabían que sería histórico. La luz blanca de los focos caía sobre la mesa central, iluminando la figura de Ignacio como si fuera un actor principal en un teatro exclusivo. Él lo sabía. Lo disfrutaba. «¿O quién?» empezó a decir, dejando la frase abierta como una trampa. Pero el silencio fue más pesado que sus palabras. La sombra que había hablado no se movió. A su alrededor, el aire parecía más denso. Valeria miró de reojo. Sus dedos jugaban nerviosos con la tapa de su bolígrafo. Ignacio respiró hondo, teatral. «Bueno», dijo, dejando que la palabra flotara. «Quizá la voz misteriosa quiera presentarse». Nada. 1 segundo. 2. Y entonces, sin previo aviso, Ignacio Su traje se puso gris de pie. oscuro absorbió la luz. Se acercó al ventanal. Desde allí, la ciudad se veía como un mar de estrellas doradas. «¿Saben qué me gusta de estar aquí arriba?», preguntó, sin mirar a nadie. Nadie respondió. «Que desde esta altura», giró lentamente hacia ellos. «Todos allá abajo parecen insignificantes». Su sonrisa no era amable. Era un filo. Apretó el papel entre los dedos y lo dejó caer sobre la mesa. El sonido fue casi un susurro, pero en ese silencio sonó como un golpe. «Este idioma», dijo, «ni siquiera Google podría tocarlo». Valeria tragó saliva. Su mirada se posó un instante en la hoja, como si esperara que los símbolos cobraran sentido por arte de magia. No pasó nada. Ignacio volvió a su asiento, cruzando una pierna sobre la otra. «¿Y bien?» Su voz se suavizó, pero no perdió el filo. «¿Alguien quiere intentarlo?» Un hombre al fondo tosió. Otro carraspeó. El aire estaba lleno de incomodidad. La hoja permanecía en el centro de la mesa como un desafío vivo. Nadie se atrevía a tocarla. Ignacio miró el reloj. «Voy a dar...» Miró a Valeria. «¿Cuánto crees? ¿3 minutos?» 4, respondió ella, sin pensar demasiado. 4, repitió él. 4 minutos para que alguno de ustedes se convierta en leyenda, o en ridículo. Su risa volvió a llenar el espacio. Valeria se estremeció. Los segundos empezaron a pasar más despacio. En algún lugar, un teléfono vibró, pero nadie se atrevió a contestar. El sonido del reloj parecía más fuerte. Un susurro llegó otra vez desde la sombra. Valeria giró la cabeza. No logró ver quién era.
Pero por primera vez, Ignacio también buscó con la mirada. Y algo en su expresión cambió. No era miedo, era intriga. Lo que Ignacio no sabía, lo que ninguno en esa sala podía imaginar, es que la humillación no sería para los demás, sino para él. Si te encantan las historias donde el humilde calla al arrogante, suscríbete ahora mismo y escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Porque lo que estás a punto de escuchar va a dejar en ridículo al hombre más poderoso de esta sala. La sala de reuniones parecía un santuario del poder. Cristales amplios, el horizonte de la ciudad dibujando líneas de luz a lo lejos, una mesa de madera oscura que parecía pesar más que un coche. En las paredes, obras de arte moderno, abstractas, caras. En el centro, la hoja con símbolos seguía allí, inmóvil, como una trampa tendida. Ignacio Beltrán estaba de pie. Su traje impecable, su corbata perfectamente alineada, el reloj que brillaba apenas con los movimientos de su muñeca. Miraba a todos como un rey que observa a sus cortesanos antes de un decreto. «Bien», dijo con voz firme. «Vamos a hacerlo oficial. No quiero que luego digan que no fueron advertidos». Se escuchó el sonido suave de una puerta cerrándose. Alguien acababa de entrar y tomó asiento en la última fila. Nadie le prestó atención. Ignacio tomó la hoja y la levantó para que todos la vieran. «Este», dijo, «es un texto que no pertenece a este siglo, ni al pasado reciente, ni al mundo moderno. Es algo que casi nadie podría descifrar. Y yo quiero saber si en esta sala hay alguien que pueda hacerlo». Un murmullo recorrió la mesa. Valeria, sentada a su derecha, miraba a los invitados. Conocía la lista. Académicos, expertos, personas que habían pasado la vida entera rodeadas de palabras antiguas y lenguas imposibles. Ignacio dejó la hoja sobre la mesa y sonrió con un gesto afilado. «Mi oferta es sencilla», prosiguió. «Quien logre traducir este texto, se lleva mi jet, mi Gulfstream, aquí y ahora, sin trampas, sin cláusulas ocultas». Hubo un silencio pesado. Un par de miradas se cruzaron, como si quisieran confirmar que habían oído bien. Ignacio disfrutó del momento. Caminó lentamente alrededor de la mesa, las manos a la espalda. Pero, añadió deteniéndose detrás de uno de los invitados, «si fallan, y todos escuchan bien esto, si fallan tendrán que hacer una confesión pública. Una sola frase. He vivido de la charlatanería. Y esa frase quedará grabada. En video. Para siempre». La tensión se volvió más densa. Uno de los presentes ajustó sus gafas. Otro dejó de escribir y bajó la mirada. Valeria observó las reacciones. Los conocía de nombre, había leído sus currículos. Eran personas que no acostumbraban a ser desafiadas así, menos aún en público. Ignacio siguió caminando, su voz retumbando en la sala. «No hay límite de tiempo, salvo mi paciencia. No hay diccionarios, no hay tecnología. Solo su mente y esta hoja. Hagan su magia. O admitan que no son tan brillantes como dicen». La hoja volvió a quedar en el centro, como un objeto sagrado rodeado de miradas. El primero en moverse fue un hombre de cabello entrecano y porte elegante. El doctor Javier Ortega, especialista en lenguas antiguas de la región mesoamericana. Se inclinó hacia adelante, ajustó la luz y comenzó a mirar los símbolos con detenimiento. «Interesante», susurró. «Veo estructuras, pero no puedo asociarlas a nada concreto». Ignacio lo observó, ladeando la cabeza. «No me diga que ya está atascado, doctor». Ortega no respondió. Siguió mirando la hoja, como si quisiera absorber cada trazo. Detrás de él, una mujer de cabello negro recogido y mirada precisa, observaba con calma. La profesora Mei Lin, experta en dialectos chinos antiguos, esperó a que Ortega se apartara antes de acercarse. Tomó la hoja con cuidado, como si fuera frágil. «Estos signos. Algunos me recuerdan al mandarín arcaico, pero están distorsionados. Es como si alguien hubiera mezclado épocas o inventado nuevos radicales». Ignacio sonrió apenas. «Entonces, ¿está admitiendo que no sabe?» La profesora dejó la hoja en su lugar, sin mirarlo. «Estoy diciendo que es inusual. Eso no es lo mismo». Ignacio disfrutó de la ambigüedad de su respuesta. Sabía que ese tipo de presión podía quebrar a cualquiera. El siguiente en acercarse fue Karim al-Masri, especialista en árabe y persa clásicos. Sus manos eran grandes, pero se movían con delicadeza. Pasó los dedos sobre el borde de la hoja, sin tocar la tinta. «Hay algo en la estructura», murmuró, «pero no es semítico. Quizá una imitación,
No, no, es otra cosa. Ignacio dio una vuelta más a la mesa, sus zapatos resonando sobre el mármol. 3 intentos, 3 dudas. Esto se pone interesante. La doctora Elena Volkov, especialista en lenguas muertas de Europa del Este, se inclinó y miró de cerca. Sus cejas se fruncieron. Esto no está muerto. ¿Cómo dice? Preguntó Ignacio. Digo que esto no es una lengua muerta. Es algo vivo, aunque no sé de dónde. Ignacio sonrió, y todos entendieron que eso solo aumentaba el juego para él. Pablo Duarte, políglota y traductor de organismos internacionales, tomó la hoja como si fuera un desafío personal. Sus ojos se movieron rápido, buscando patrones, repeticiones. Luego dejó escapar un suspiro y la devolvió a su lugar. Nada. No puedo ubicarlo. Ignacio se acercó lentamente, recogió la hoja y la levantó. Esto, señores, es lo que separa el ruido de la música. Dejó caer la hoja sobre la mesa con un gesto preciso, casi teatral. El sonido, seco, se expandió por la sala. Les repito, dijo, mirando a todos. Un jet privado para quien logre traducir esto aquí y ahora. Si fallan, se lo contaré al mundo. Valeria sintió un nudo en el estómago. Miró a los invitados, uno por uno. Sabía que para ellos, aceptar el desafío no era solo cuestión de ego. Era su reputación, su nombre, su carrera. Y todos ellos parecían medir el riesgo como quien mide la profundidad de un abismo. Ignacio volvió a su asiento, relajado, cruzando una pierna. Miró a Javier Ortega. Doctor, seguirá intentándolo. No hay suficientes puntos de referencia, respondió él, serio. Esto es como entrar a un bosque sin senderos. Ah, Ignacio se inclinó. Entonces tal vez no sea usted el explorador que creía. Ortega apretó los labios, pero no dijo nada más. La profesora Meilín intercambió una mirada con Karim Al-Masri. Era una mirada breve, pero cargada de inquietud. Ellos entendían que Ignacio no solo estaba jugando con un enigma, estaba jugando con la gente. La doctora Volkov tomó un sorbo de agua, sin apartar la vista de la hoja. Pablo Duarte tamborileaba los dedos sobre la mesa, como si eso pudiera traerle una epifanía. En medio de ese silencio cargado, Ignacio se acomodó en su silla y dejó que la tensión se cocinara sola. Afuera, la ciudad seguía latiendo, indiferente al juego que se desarrollaba en ese piso 47. Nadie se había atrevido a decirlo en voz alta, pero todos sentían lo mismo. Algo en ese papel tenía una presencia inquietante, como si los símbolos no solo fueran tinta, sino ojos, observando. Ignacio miró su reloj de nuevo. «Tienen hasta que yo me canse», dijo sonriendo. «Y créanme, la paciencia nunca ha sido mi virtud». La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido lejano de la ciudad y el sonido tenue del reloj. Lo que Ignacio no sabía era que la humillación no sería para ellos, sino para él. El reloj avanzaba, pero en la sala parecía haberse detenido. Cada tic resonaba como un martillo sobre el mármol. La hoja seguía en el centro de la mesa, intacta, como si se burlara de todos. El primero en retomar el intento fue el doctor Javier Ortega. Se inclinó sobre la mesa, apoyando los codos, los dedos entrelazados bajo la barbilla. Sus ojos recorrían cada símbolo, cada línea curva, como si intentara absorberlos. De vez en cuando, sus labios se movían, murmurando palabras sueltas en náhuatl, en maya y en otomí, como si estuviera probando llaves antiguas en una cerradura que no cedía. Ignacio lo observaba desde su asiento, con una calma afilada. «Doctor», dijo finalmente. «Progreso». Ortega no levantó la vista. «Reconozco fragmentos, pero parecen invertidos. No tiene sentido». «¿Invertidos?» Ignacio sonrió. «Quizá es que no hay sentido». Ortega apartó la vista con frustración. Había pasado su vida enfrentándose a manuscritos que otros consideraban imposibles. Nunca había sentido algo tan impenetrable. La profesora Meilín fue la siguiente. Se levantó con la elegancia de quien sabe que cada movimiento importa. Se inclinó, acercando la vista hasta que sus pestañas casi rozaron el papel. Ignacio se acomodó para verla trabajar. Meilín tomó una respiración lenta. Sus dedos se movían en el aire, trazando caracteres invisibles. «Algunos radicales parecen derivados del chino clásico», dijo finalmente, «pero están deformados. No son variaciones históricas. Es como si alguien hubiera creado un dialecto falso para confundirnos». Ignacio ladeó la cabeza. «Entonces, profesora, ¿cree que es una falsificación?»
Ella lo miró con calma. Digo que fue diseñado para ser cruel. Ignacio soltó una risa breve. Eso me gusta. Se retiró, dejando que Karim al-Masri se acercara. Él no perdió tiempo. Tomó la hoja con manos firmes, sus pulgares sosteniéndola por las esquinas. Sus labios se movían en silencio, como si pasara los símbolos por un filtro mental de árabe clásico, persa, incluso urdú. Pasaron minutos. Ignacio, aburrido, empezó a golpear la mesa con un dedo, un ritmo constante y molesto. No encaja, dijo Karim, dejando caer la hoja con suavidad. Ninguna raíz coincide. Es como si las letras fueran espejos deformados de varios alfabetos. Ignacio no respondió. Solo sonrió, satisfecho, como un cazador que ve a su presa cansarse. La doctora Elena Volkov se inclinó sin pedir permiso. Ella no miró a Ignacio ni a los demás, solo al papel. Sus pupilas se dilataron levemente al ver los símbolos. Algunos trazos parecen cirílico arcaico, murmuró, pero hay inserciones que no reconozco. Esto no es un texto uniforme, es un mosaico. Ignacio arqueó una ceja. ¿Un mosaico? Sí. Como si alguien hubiera arrancado fragmentos de lenguas distintas y los hubiera soldado con... Hizo una pausa. Con intención de confundir a cualquiera. Ignacio se recostó en su silla, jugando con la pulsera de su reloj. O sea, que ni usted puede. Volkov lo miró con una frialdad cortante. No con lo que me deja ver. Ignacio sonrió más ampliamente. Siempre hay excusas. Pablo Duarte se acercó último, sin mucho entusiasmo. No era arqueólogo ni historiador, pero hablaba más de una docena de idiomas modernos y antiguos. Tomó la hoja, la miró como si intentara encontrar un patrón rítmico, y empezó a leer en voz baja. Hebreo, latín, griego, un toque de sánscrito. Negó con la cabeza. Demasiadas incongruencias. No puedo ubicarlo. Ignacio soltó una carcajada. 5 mentes brillantes. Y ni una respuesta. El silencio volvió a caer. Pero esta vez estaba cargado de tensión. Cada uno de los especialistas sabía que, al no encontrar la solución, su prestigio quedaba herido. Y lo peor era que Ignacio lo sabía. Lo saboreaba. Bueno, Ignacio se puso de pie lentamente. Creo que ya hemos probado suficiente la fragilidad del mito. Sus pasos resonaban como martillazos mientras daba la vuelta a la mesa. 5 expertos, 5 fracasos. ¿Qué nos dice eso? Que la mayoría de las reputaciones son frágiles, que detrás de los títulos y conferencias no siempre hay respuestas. Se detuvo detrás de Javier Ortega, inclinándose hacia su oído. Y que a veces el rey está desnudo. Ortega apretó la mandíbula, pero no respondió. Ignacio volvió al frente, dejando la hoja sobre un atril que había mandado colocar para la ocasión. Se cruzó de brazos. Les daré otra oportunidad. 1 minuto cada uno. Una última palabra. Un intento. Si aciertan, el jet es suyo. Si no, ya saben lo que tendrán que decir ante la cámara. 1 a 1. Los expertos pasaron de nuevo. 1 a 1. Se hundieron más en la frustración. Javier Ortega, sudando, murmuró 3 posibles traducciones. Ninguna tenía sentido. Meilín, con las cejas fruncidas, repitió radicales sin lograr hilarlos. Karim al-Masri se atrevió a proponer que podía ser un código cifrado, no un idioma. Y falló. Volkov simplemente negó con la cabeza antes de tiempo. Pablo Duarte dijo que no quería arriesgarse a una frase equivocada. Ignacio sonrió con triunfo. Muy bien. ¿Listos para decirlo? El silencio fue absoluto. Ignacio tomó un control remoto y encendió una cámara que apuntaba hacia la mesa. En el orden en que fallaron, por favor. Ortega fue el primero. Tragó saliva, cerró los ojos y dijo: He vivido de la charlatanería. El sonido de la frase parecía más fuerte que su voz. 1 por 1. Todos la repitieron. Cada vez, la sonrisa de Ignacio se hacía más amplia. Cuando Volkov terminó, Ignacio detuvo la grabación. Perfecto. Un recuerdo inolvidable. La humillación estaba hecha. O al menos, eso creía. Ignacio volvió a sentarse, esta vez dejando el papel sobre su regazo. Lo miró con afecto, como si fuera un trofeo. Y así, señores, es como la verdad se separa de la ficción. Pero justo cuando estaba por guardar la hoja, la puerta al fondo se abrió con un chirrido suave. Un carrito de limpieza entró, empujado por una mujer de uniforme impecable. Su rostro sereno, su andar sin prisa, contrastaban con la tensión del ambiente.
Ignacio no le prestó atención al principio. Nadie lo hizo, hasta que sus pasos resonaron con la misma claridad que los de él momentos antes. Ella dejó el carrito junto a la pared, sacó un paño y comenzó a limpiar una mesa auxiliar, como si la reunión no existiera. Pero sus ojos habían visto la hoja. Ignacio, al percatarse, soltó una carcajada. Vaya, qué oportunidad. Señores, les presento a Ana Lucero. Ella mantiene estos pisos más limpios que la conciencia de un monje. Algunos rieron por compromiso. Otros, incómodos. Ana, ¿hasta qué grado estudiaste?, preguntó Ignacio, aún divertido. Primaria, respondió ella con voz baja. Perfecto. Entonces será divertido. Ven, opina de este documento. Valeria, desde su asiento, sintió un pinchazo de incomodidad. Los expertos, aún con el sabor amargo de la derrota, miraron a Ana con mezcla de pena y curiosidad. Ana se acercó sin decir nada. Ignacio le tendió la hoja, seguro de que ella ni siquiera sabría cómo sostenerla. Pero Ana la tomó con cuidado, como si fuera de cristal. Sus ojos recorrieron los símbolos. Y en ese instante, algo cambió en su mirada. Un brillo fugaz. Meilín lo vio. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que la profesora enderezara la espalda. Ignacio no lo notó. Vamos, Ana. ¿Qué crees que dice?, preguntó con sorna. Ana levantó la vista, y aunque sus labios aún no se movían, en sus ojos ya estaba escrita la respuesta. La puerta del fondo se abrió con un susurro de bisagras bien engrasadas. Entró un carrito de limpieza, ruedas de goma silenciosas, un cubo metálico que reflejaba las luces del techo, botellas transparentes con líquidos azules y verdes, un uniforme impecable, planchado, sin una arruga. La mujer lo empujaba con calma, como si la sala de reuniones fuera un pasillo cualquiera y no un escenario de poder. Ignacio no se giró de inmediato. Siguió con su sonrisa, dueño del ambiente, dueño del tiempo. Solo cuando el carrito se detuvo junto a la pared de cristal, la miró. Ana, dijo con una familiaridad aprendida. ¡Qué puntualidad! Valeria bajó la mirada. Sabía el tono. Lo había oído otras veces, en otras salas, con otras personas. Ana asintió. Sus manos estaban firmes sobre el manillar del carrito. No temblaban. Sus ojos recorrieron la mesa, el mármol, los vasos con agua, los móviles boca abajo. Se detuvieron, un segundo apenas, en la hoja con símbolos. Termino y me voy. No quiero molestar. ¿Molestar?, repitió Ignacio degustando la palabra. ¿A quién molestarías tú? Algunas risas tímidas se escaparon por la sala. Otras no. Karim se acomodó en su asiento. Meilín alzó el mentón. Ortega apretó el puente de la nariz, cansado. Ignacio se levantó con un gesto teatral. Caminó hacia Ana como si el piso fuera suyo y el aire también. Ana, preguntó, ya sabiendo la respuesta. ¿Hasta qué grado estudiaste? Ella sostuvo su mirada. Su voz salió limpia. Primaria. Ignacio abrió los brazos, satisfecho. Perfecto. Entonces será breve. Ven, mira esto, y dinos qué te parece. Valeria notó un eco antiguo en esa invitación. No era una pregunta, era una orden disfrazada. Ana dejó el carrito junto al vidrio. El uniforme caía recto, los zapatos pulidos, el cabello recogido con una pinza que brilló un segundo bajo la luz. Cruzó la sala sin prisa. Los expertos la siguieron con la mirada, unos con curiosidad, otros con pudor. Otros, con esa mezcla incómoda de culpa y orgullo que aparece cuando el poder invita a mirar desde arriba. Ignacio tomó la hoja y la puso delante de ella, como quien ofrece un cuchillo a alguien que no sabe usarlo. Opina, dijo. Ilumínanos. El papel esperó. La tinta, opaca. Los trazos, raros, casi caprichosos. Ana no tocó la hoja de inmediato. Se detuvo medio paso antes. Respiró. Su respiración era regular, sin sobresalto. El silencio de la sala se acomodó alrededor de ese segundo. Vamos, apresuró Ignacio. No es un examen. Bueno, en cierto modo sí. Pequeñas carcajadas. Sillas que crujen apenas. Vasos que vuelven al posavasos con cuidado. Ana extendió la mano, finalmente. No dudó. Tomó la hoja por el borde, como antes había tomado miles de cosas frágiles. Copas, jarrones, marcos de fotos, cosas que no debía romper porque nadie se lo perdonaría. Sus ojos bajaron a los símbolos. Las pupilas se acomodaron a la distancia. Hubo un brillo. Minúsculo.
como el reflejo de una farola en una ventana a medianoche. Meilín lo vio. Giró un poco su silla. No habló. Apenas respiró más hondo. Ignacio no reparó en el detalle. Él miraba el conjunto. Miraba la escena, no las grietas. «¿Qué te parece, Ana?», insistió. «¿Bonito? ¿Feo? ¿Aburrido?». Ella no levantó la vista. Su cuello no se movió. Solo los ojos, trazando un camino corto de símbolo a símbolo, de curva a curva. Valeria tensó los dedos sobre su libreta. No sabía por qué, pero sentía que algo en esa calma estaba fuera de lugar, como el silencio que antecede a un trueno. «Es tinta vieja», dijo Ana al fin. Ignacio sonrió con ganas. «Ah, tinta vieja, opinión técnica». Algunos rieron otra vez. Pablo bajó la vista. No le hizo gracia. «Y huele», añadió Ana, sin mirar a nadie. «A humedad guardada, a papel viajado». Ignacio chasqueó la lengua. «Poética nuestra Ana. Pero, dime, ¿lo entiendes?». Ella no respondió de inmediato. No por miedo, por respeto al papel, por otra cosa, tal vez, por respeto a sí misma. Los minutos anteriores habían sido un desfile de prestigios chasqueando la lengua, negando con la cabeza, aceptando una humillación filmada. Ana, en cambio, no jugaba ese juego. No tenía nada que perder. Y aún así, parecía medir las palabras como si cada una costara. Ignacio dio un paso a un lado, dejándole todo el espacio. No por generosidad, por espectáculo. «Te escuchamos», dijo. La ciudad golpeó el vidrio con su rumor constante. Desde esa altura, los autos eran luciérnagas ordenadas. La noche, una sábana profunda. La sala, un escenario. Ortega se inclinó hacia adelante, intrigado pese a sí mismo. Karim entrecerró los ojos. Volkov apoyó el codo en la mesa, la barbilla en el dorso de la mano. Meilín no parpadeó. Ana volvió a respirar. Con la hoja a la altura del pecho, el papel apenas tembló, no por sus manos, sino por el aire acondicionado que cortaba en diagonal desde el techo. «No sé si lo entiendo», dijo. «Pero sé que no es un chiste». Ignacio fingió sorpresa. «¿No? ¿Y eso?». «Porque alguien lo escribió para que alguien más lo leyera», respondió. «No para que lo miraran desde lejos». Ignacio sonrió sin alegría. «Qué filosófica. Pero aquí venimos a traducir, no a filosofar». Ana volvió los ojos a la hoja. Su mirada no era ansiosa. Era paciente, como la de quien aprende un camino por pasos, no por mapas. «¿Te gusta limpiar, Ana?», preguntó Ignacio, con ese tono que pretendía ser amable y caía en interrogatorio. «Me gusta que las cosas queden bien», dijo. «No es lo mismo». El comentario rodó por la sala, silencioso. Valeria, sin querer, sonrió con un lado de la boca. Ignacio lo notó. Le lanzó una mirada que la borró al instante. «Cuéntame», insistió él. «Si tuvieras que decir una palabra sobre estos signos...». «Una». «¿Cuál sería?». Ana inclinó la cabeza. Se permitió una pausa. Luego dijo: «Orden». Ignacio repitió la palabra, saboreándola. «Orden. Interesante. ¿Y por qué dirías que hay orden en un dibujo que nadie reconoce?». «Porque se repite», contestó. «Cambia el traje, pero repite la espalda. Como las personas». Meilín alzó apenas las cejas. No era una respuesta de alguien que andaba a ciegas. Ignacio aplaudió una vez. Un solo golpe de palma. Seco. «Muy bien, gracias, Ana. Puedes volver a tus cosas». Se dio la vuelta como quien ya ha terminado con un entretenimiento menor. La escena, para él, había cumplido su función. Una broma, una mueca, una anécdota para recordar en el almuerzo. Ana no se movió. Siguió allí, con la hoja en la mano. No desafiante, no sumisa, quietud, solamente. «¿Puedo dejarla de nuevo en la mesa?», preguntó. «Claro», dijo Ignacio, sin mirarla. «Con cuidado. No quiero que se manche». La mujer avanzó un paso. Dejó el papel en el centro, alineado con los bordes. Exacto. Sus dedos se retiraron sin rozar el mármol. Una costumbre de no dejar marcas. «Gracias», añadió. «Gracias a ti», dijo Ignacio, cortés de mentira. El carrito la esperaba junto al ventanal. Ana caminó hacia él, empujándolo luego hasta la mesa auxiliar, donde había un vaso olvidado y un aro de agua seco. Sacó un paño, lo humedeció con un spray de aroma a cítrico, y limpió el círculo con un movimiento circular, paciente. No miraba a nadie. No pedía permiso para existir. Valeria siguió cada gesto. Algo en esa precisión la conmovía, aunque no sabría explicar por qué.
Quizá porque, por primera vez esa noche, veía a alguien hacer bien lo que había venido a hacer. Ana, dijo Ignacio, otra vez. Una última cosa. Ella se volvió, el paño aún en la mano. ¿Nunca tuviste curiosidad por estudiar más? La curiosidad no se me ha ido, respondió. Solo cambié de horario. Ignacio soltó una risa que no llegó a ser risa. ¿Qué respuestas las tuyas? Podrías trabajar en marketing. No me alcanza la soberbia, dijo. Alguien carraspeó. Karim miró al techo para contener una mueca. Pablo agachó la cabeza con una sonrisa que escondió con la mano. Ignacio chasqueó los dedos. Bien, dejemos las ocurrencias. Señores, miró a los expertos. Ya que la exhibición está hecha, retomemos. Si alguien tiene una epifanía, este es el momento. Nadie se movió. El aire volvió a ser pesado. El reloj no se escuchaba, pero todos lo sentían. Ana acabó de limpiar la mesa auxiliar. Guardó el paño. Acomodó las botellas por tamaño, del más alto al más bajo, con un orden tranquilo. Se acercó al cubo y ajustó la asa. Y solo entonces, con un gesto tan pequeño que casi se perdió, giró el rostro hacia la hoja. No completamente, a medias. Como quien intenta ver una estrella de reojo porque sabe que de frente se apaga. Meilín lo notó otra vez. Esa mirada no era de curiosidad común, era de reconocimiento. La profesora se inclinó hacia Valeria, sin apartar la vista de Ana. Ella trabaja aquí hace mucho, susurró. 2 años, respondió Valeria en voz baja. Habla otros idiomas. Nunca la oí más que en español. Meilín asintió sin más. No era el momento de preguntas largas. Ignacio, ajeno a ese intercambio, volvió a tomar la hoja. La levantó, mostrándola a todos como si fuera un trofeo. Lo bello del misterio, dijo, es que revela lo que somos frente a él. Unos se rinden, otros fingen, otros se ofenden, y otros... Sonrió. Otros lo convierten en un espectáculo. Miró a la cámara apagada. La tentación de encenderla otra vez lo rozó, pero se contuvo. Ya tenía suficiente material para humillar, si quería. Se acabó el juego por hoy, anunció. Mañana continuaré con el desafío en otro foro. Agradezco su presencia, su tiempo, su... silencio. La sala exhaló. Sillas que se acomodan. Ropa que se estira. Miradas que buscan no cruzarse. Ortega se puso de pie, con el peso de una derrota que no quería comentar. Karim recogió su cuaderno, sin una línea nueva. Volkov apagó la pantalla de su tablet, frustrada con un aparato que no había usado. Pablo guardó un bolígrafo que no le había servido para nada. Valeria empezó a apilar las carpetas. Su gesto era metódico, pero sus ojos, inquietos. Había visto algo. Algo pequeño. Algo que no encajaba con el guión. Ana empujó el carrito hacia la puerta. No tenía prisa. El pasillo la esperaba con su luz amarilla, menos lujosa, más real. Ana, llamó Ignacio, por tercera vez. Ella se detuvo en seco. No miró el reloj. No miró a Valeria. No miró a nadie. Sí. ¿Qué dirías si te ofreciera limpiar también el piso 48? Preguntó, con ese tono generoso que se usa para dar propinas que no cuestan. Que ya tengo bastante con este piso, respondió. Y que a veces, subir no es lo mismo que mejorar. Ignacio entrecerró los ojos. El comentario le rozó el orgullo. No estaba acostumbrado a que lo corrigieran desde abajo. Como quieras, dijo, con una sonrisa helada. Ana reanudó la marcha. El carrito avanzó, obediente. Meilín la siguió con la mirada hasta que la puerta se acercó. Y cuando el borde del marco ya le rozaba el hombro, Ana se detuvo. Apenas un instante. Giró la cabeza hacia la mesa, hacia el papel, hacia los símbolos. Fue una fracción de segundo, un brillo en los ojos, una contracción mínima en la comisura de los labios, como el gesto involuntario de quien reconoce una melodía que no sonaba desde hace años. Meilín se enderezó. Se mojó los labios. Su voz no salió, pero su pensamiento sí. Ahí había algo. Ana cruzó el umbral. El pasillo la recibió con su silencio tibio. El carrito desapareció tras el ángulo. La puerta se cerró, suave, sin drama. Ignacio soltó el aire con satisfacción. En fin, dijo. Espero que hayan aprendido algo esta noche. Nadie respondió. Valeria acomodó las llaves, el bolígrafo, la libreta. Lo hizo lento. Buscaba tiempo donde no había. Ignacio se dispuso a guardar la hoja en un portafolios de cuero. La dobló con delicadeza.
Sus dedos, seguros, siguieron el pliegue. Y entonces notó una cosa. La hoja tenía una marca tenue en una esquina, una huella casi invisible de humedad cítrica. No importaba. No lo enfureció. Solo le dio una anécdota más para la noche. Valeria, dijo, agenda una rueda de prensa. Quiero que esto se sepa. ¿Seguro?, preguntó ella. Segurísimo. Caminó hacia el ventanal, cazando su reflejo en la oscuridad de la ciudad. Su sonrisa volvió. El mundo parecía otra vez en su sitio. Detrás de él, los expertos salían de la sala. No hablaban. Cada uno llevaba su propia versión de la derrota doblada en el bolsillo. Mei Lin fue la última en moverse. Se acercó a la mesa. Revisó con la mirada el espacio donde había estado la hoja. No buscaba tinta. Buscaba una impresión. La huella de una certeza. Valeria la observó, en silencio. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo la profesora por fin. Claro. La mujer que entró... ¿Dijiste Ana Lucero? Sí. ¿Siempre calla tanto?, Valeria pensó. Recordó pasillos, madrugadas, saludos cortos, cortesías, la paciencia de quien sabe escuchar todo y guardar casi todo. Sí, respondió, siempre. Mei Lin asintió, no agregó nada. No era el momento. Ignacio salió primero. El pasillo lo recibió con el murmullo lejano del ascensor. Su sombra se estiró un segundo en el suelo brillante y desapareció tras la esquina. La sala quedó vacía. La ciudad, al fondo, continuó con su respiración de luces. El mármol conservó el eco de las risas y de las frases que no se deberían haber dicho. El aire guardó una sospecha. Al otro lado de la puerta, lejos de las miradas, Ana detuvo el carrito. Sacó el paño, no para limpiar, sino por costumbre. Lo dobló otra vez. Lo guardó. Apoyó ambas manos en el manillar y, sin saber por qué, cerró los ojos un segundo. El eco de los símbolos le había quedado detrás de los párpados. No eran dibujos sueltos. No eran caprichos. Eran rutas. Caminos que conocía de otro tiempo, de otra vida, de otro nombre tal vez. Los volvió a abrir. Respiró. Siguió andando. En la sala, Valeria apagó las luces. Una a una. Dejó solo la franja de neón del pasillo, filtrándose por la rendija de la puerta. La ciudad, detrás del vidrio, parecía escuchar. Mei Lin, ya en el umbral, miró hacia atrás por última vez. Una sospecha le latía en las sienes. No la dijo. La guardó como se guarda un fósforo seco en un bolsillo de invierno. Y así, sin aplausos ni música, la noche cerró su acto. Sin que nadie lo nombrara, algo había cambiado de lugar. Una pieza mínima, un brillo, una mirada. Suficiente para que el juego dejara de ser juego. Suficiente para que el poder hubiera llamado, sin querer, a su propia derrota. La sala aún estaba impregnada de la risa de Ignacio. Esa risa que ya había perdido su gracia, pero que él seguía usando como si fuera una llave maestra. Los expertos habían callado. El desafío, oficialmente, estaba cerrado. O eso parecía. Ana, junto a la puerta, empujaba el carrito hacia el pasillo. El roce suave de las ruedas apenas rompía el silencio. Su paso era regular, su mirada baja, pero no distraída. Cada movimiento suyo parecía obedecer a un mapa invisible. Mei Lin no dejaba de observarla. Ese brillo fugaz que había visto antes no era casualidad. No era un reflejo de luz. Era reconocimiento. Ana, dijo Ignacio girándose de pronto. Espera un momento. La mujer detuvo el carrito, pero no se giró de inmediato. Solo cuando el silencio se estiró lo suficiente, volvió el rostro hacia él. Sí, señor. Ignacio caminó hacia ella con la hoja en la mano. Sus pasos resonaban con un eco limpio sobre el mármol. Cuando estuvo a 1 metro, le tendió el papel. Te vi mirarlo. Dime, ¿qué viste? Ana bajó la mirada al papel. La tinta absorbía la luz como si fuera terciopelo negro. Los trazos, gruesos y finos, se entrelazaban como ramas de un árbol que no había crecido en esta tierra. Sus labios se separaron apenas. Y entonces, en un tono bajo, preciso, comenzó a leer. No en español, no en inglés. No en un idioma que alguno de los presentes hubiera escuchado en la calle. Su voz fluyó en un ritmo antiguo, lleno de tonos que ascendían y descendían como olas suaves. Cada sílaba llevaba un peso medido, una musicalidad que ningún improvisado podría imitar. Mei Lin se incorporó de golpe en su asiento. Sus manos, instintivamente, se apoyaron en la mesa. Dinastía Tang. Susurró apenas audible.
Pronunciación impecable. Ignacio parpadeó. Miró a Ana, como si de repente se hubiera encontrado con alguien distinto. Ella no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en el papel, como si nada más existiera. Los símbolos dejaban de ser extraños. En su voz cobraban sentido, respiraban, se encadenaban como si volvieran a casa. Los expertos, uno a uno, se inclinaban hacia adelante. No para corregirla, no para atraparla en un error, sino para asegurarse de que estaban escuchando bien. Ana terminó la frase con un descenso suave, como si dejara caer un pétalo sobre el agua. Volvió a levantar la vista. «Eso es lo que dice», dijo, simple. Ignacio tardó un segundo en reaccionar. El silencio era tan denso que incluso el zumbido del aire acondicionado parecía haberse detenido. «¿Cómo sabes mandarín clásico?», preguntó él con una voz que ya no sonaba tan segura. «No lo sé», respondió. «Solo lo recuerdo». Javier Ortega soltó un suspiro entre incrédulo y fascinado. Karim Al-Masri se frotó la barbilla, observándola con una mezcla de respeto y cautela. Volkov apretó los labios, como si hubiera visto un fantasma. Pablo Duarte sonrió sin poder evitarlo. Ignacio tragó saliva, un gesto mínimo pero visible. Se pasó una mano por la nuca, incómodo por primera vez en toda la noche. Ana extendió el papel hacia él. «¿Quiere que siga?» Ignacio dudó. No estaba acostumbrado a que le devolvieran el control de esa manera. «Sí», dijo, más por reflejo que por convicción. Ana volvió a bajar la vista. Su voz se alzó de nuevo, envolviendo la sala. Era como si cada palabra tejiera una tela invisible que atrapaba a todos. No era solo el sonido, era la certeza. No había titubeos, no había huecos de duda. Meilín cerró los ojos un instante, siguiendo cada tono. Su cabeza asentía apenas, confirmando lo que ya sabía. Esa pronunciación no se aprendía en libros modernos. Era transmitida, o vivida. Ana terminó de leer el segundo párrafo y guardó silencio. Sus manos, firmes, dejaron el papel en la mesa. Ignacio lo tomó sin decir nada. Miró a los expertos, buscando una grieta en su asombro. No la encontró. La humillación, suave pero imparable, empezaba a dibujarse en el aire. Meilín rompió el silencio. «No solo ha leído bien, ha leído con el acento exacto que se usaba en la corte de Chang'an. Eso no lo hace nadie, salvo que...» No terminó la frase. La dejó caer, incompleta, como una invitación. Ignacio frunció el ceño. «Salvo que... ¿qué?» «Salvo que haya vivido con la lengua, no solo estudiado», respondió Meilín. «Salvo que lo haya respirado». Ana no reaccionó. Ni sonrió, ni se encogió de hombros. Solo apartó la hoja, como si fuera algo que ya no le pertenecía. Ignacio la miró de arriba abajo, como si estuviera viendo a una persona nueva. Y esa sensación de no tener la medida exacta de alguien frente a él, no le gustaba. «Increíble», dijo Javier Ortega, en un tono que no buscaba halagar. «No se enseña así en ninguna parte». Karim asintió, aún procesando. Volkov, que rara vez elogiaba, soltó un «impecable», como si le pesara admitirlo. Ignacio respiró hondo. Intentó recuperar su sonrisa, pero le salió más tensa. «Muy bien, Ana. Sorprendente. ¿Eso significa que puedes traducirlo todo?» «No sé», contestó. «Pero puedo intentarlo». Ignacio asintió. Aunque la voz le traicionaba con un matiz que antes no tenía. Precaución. Valeria, que había permanecido casi inmóvil, sintió que el aire en la sala había cambiado de temperatura. Era como si todos estuvieran más cerca unos de otros, unidos por un secreto que acababa de abrirse. Ana, sin dramatismos, dobló la hoja con cuidado y se la devolvió a Ignacio. «Esto no es solo un texto», dijo. «Es un puente». Ignacio arqueó una ceja. «¿Un puente hacia dónde?» «Hacia la persona que lo escribió. Y esa persona sabía mucho más que idiomas». Ignacio apretó la hoja en la mano. Sus dedos marcaron pliegues que antes no estaban. El murmullo de la ciudad afuera parecía más alto. O quizá era la sangre en sus oídos. Ana dio un paso atrás, como si con eso devolviera la sala a su dueño. Pero la sensación era otra. La sala ya no le pertenecía del todo a Ignacio. Si te encantan las historias donde el humilde calla al arrogante, suscríbete ahora mismo y comenta «humildad» aquí abajo. Porque lo que acabas de oír es solo el comienzo. Y falta la parte más dura. Ignacio permanecía de pie, la hoja aún en la mano, como si el papel hubiera ganado peso en los últimos segundos. La sala entera estaba mirando a Ana.
No había risa. No había esa música invisible de superioridad que Ignacio había orquestado desde el inicio. Solo un silencio expectante, casi reverente. ¿Quieres seguir?, preguntó él midiendo cada palabra. Sí, dijo Ana, sin énfasis. Si quiere. Ignacio asintió. Pero no fue un gesto de dominio. Parecía más una concesión, un permiso que él mismo se daba para escuchar algo que no comprendía. Ana extendió las manos. Ignacio le entregó la hoja, esta vez sin teatralidad. Ella la sostuvo, respiró una vez y bajó la mirada. Sus labios se movieron. La voz volvió, pero ya no en mandarín. El timbre cambió. Se volvió más grave, con una cadencia que vibraba como arena cayendo sobre piedra. No era una lengua blanda. Era árabe clásico, pero no el árabe de las calles modernas, sino el que resonaba en versos milenarios. Las consonantes salían nítidas, las vocales largas se sostenían en el aire como hilos tensos. Karim al-Masri se enderezó de golpe, incrédulo. Perfecto, murmuró. Es métrica coránica, pero aplicada a prosa. Su acento es imposible de falsificar. Ana siguió leyendo. Las palabras se encadenaban con un ritmo que parecía contener siglos de arena, caravanas y cielos estrellados. Cuando hizo la pausa final, Karim inclinó la cabeza en señal de respeto, algo que no ofrecía fácilmente. Ignacio tragó saliva. Sus dedos jugueteaban con la hebilla de su cinturón, un tic involuntario que nadie le había visto antes. Ana respiró hondo y pasó a otra voz. Su boca dibujó sílabas enrolladas, con sonidos retroflejos y vocales abiertas. El sánscrito védico fluyó, con la solemnidad de un canto que precede a un fuego sagrado. Javier Ortega, que no era experto en la India antigua, se volvió hacia Volkov en busca de confirmación. Ella, aunque tampoco lo dominaba, reconoció el peso exacto de cada palabra. Eso, dijo Meilín, maravillada. Eso es recitación, no solo lectura. La sala estaba hipnotizada. Cada transición de idioma era como abrir una puerta nueva hacia un mundo que nadie sabía que existía. Ana no miraba a nadie. Era como si estuviera sola en una biblioteca infinita, leyendo para sí misma, y ellos solo tuvieran el privilegio de escuchar. Tras el sánscrito, llegó un hebreo antiguo, no el hebreo litúrgico moderno, sino uno con resonancia tribal, más áspero, casi tallado en piedra. Pablo Duarte, políglota, se inclinó hacia adelante con una sonrisa de incredulidad. La forma en que marca las guturales, eso no se aprende en un curso, eso se hereda. Ignacio apoyó una mano en la mesa, como si necesitara sostenerse. No interrumpía. No podía. Ana no se detuvo. Pasó al persa clásico, con su flujo elegante, casi poético, dejando que cada sílaba se deslizara como seda. Karim cerró los ojos para escuchar mejor. Cuando terminó, no dijo nada. Su silencio era la forma más pura de reconocimiento. Y finalmente, sin previo aviso, dejó caer palabras en latín medieval. Pero no era el latín académico de las universidades. Tenía giros y pronunciaciones propias de monasterios europeos del siglo XIII. Volkov apretó la mano contra la mesa. Increíble, susurró. Ni un error. Cuando Ana guardó silencio, la sala estaba inmóvil. Nadie tosía. Nadie se movía. Ni siquiera el aire parecía atreverse a interrumpir. Ignacio, con el rostro más pálido que al inicio de la noche, sostuvo la mirada en la hoja. Sus dedos, rígidos, jugaban con la esquina del papel. La llave de su jet, sobre la mesa, parecía más pesada. Valeria miró la llave. Miró a Ignacio. Miró a Ana. Y supo que algo irreparable había pasado. Ana dejó el papel suavemente en la mesa y dio un paso atrás. No buscaba aplausos. No buscaba aprobación. Su respiración era tranquila, como si acabara de terminar un trabajo más. Meilín rompió el silencio. ¿De dónde? Empezó, pero no terminó la pregunta. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo formularla. Ana no contestó. No por misterio, sino porque no parecía dispuesta a hablar de sí misma más de lo necesario. Ignacio, finalmente, intentó recuperar el control. Se aclaró la garganta. Muy impresionante, dijo. Aunque una frase en varios idiomas no significa que... No fueron frases, interrumpió Pablo sin poder contenerse. Fueron fragmentos completos, con estructura y contexto. Lo que ha hecho aquí, ninguno de nosotros podría. Ignacio lo fulminó con la mirada, pero Pablo no se echó atrás. Además, añadió Meilín,
Ha mantenido un hilo semántico. No estaba improvisando. Lo que dijo tenía un sentido. Ignacio apretó los labios. Sus manos estaban ahora juntas, los dedos entrelazados, presionando más de lo necesario. La llave del jet, en el centro de la mesa, brilló bajo la luz blanca. Un brillo frío. Ana no la miró. Ni siquiera parecía interesada en el premio que él había ofrecido con tanta arrogancia. Eso lo incomodaba más que cualquier derrota. Lo que dijo después, murmuró Ortega, como si pensara en voz alta. Eso lo rompió por dentro. Ignacio levantó la vista. ¿Qué? Ana lo miró por primera vez desde que había empezado a leer. Sus ojos eran tranquilos, pero no suaves. Había en ellos una certeza que no necesitaba ser explicada. Usted pidió traducción, dijo. Yo le di voces, pero no preguntó qué decían. Ignacio frunció el ceño. ¿Y qué decían? Ana bajó la mirada un segundo, como si buscara en la hoja el permiso para hablar. Luego lo dijo, sin elevar la voz. Que el orgullo ciega al que no conoce su límite. El silencio que siguió no fue solo incómodo. Fue un peso real, como si las paredes de cristal hubieran absorbido el golpe. Ignacio no se movió. No podía. Sus ojos, por un instante, no supieron dónde fijarse. Ana dejó el papel en el borde de la mesa, junto a la llave. Dio un paso atrás. Sus manos volvieron a descansar sobre el carrito. Nadie habló. No había réplica posible. Valeria sintió que había sido testigo de algo que no volvería a repetirse. Meilín se recostó en su asiento, todavía procesando. Karim miró a Ana con un respeto que no mostraba ni a sus colegas. Volkov se mantuvo en silencio, pero en sus ojos había un reconocimiento claro. Pablo, por su parte, sonrió levemente, como quien confirma que todavía hay cosas que pueden sorprenderlo. Ignacio, sin mirar a nadie, recogió la llave. La sostuvo un instante. Y por primera vez esa noche, pareció dudar de qué hacer con ella. Ana giró el carrito hacia la puerta. No había prisa en su paso. Solo el ritmo constante de quien sabe que no necesita correr para llegar. La puerta se abrió con un empujón suave. El pasillo la recibió con su luz cálida. La puerta se cerró, y la sala quedó llena de un eco que ninguno de los presentes sabría explicar. La puerta se había cerrado detrás de Ana, pero su voz seguía flotando en la sala. Ignacio aún tenía la llave del jet en la mano. No la miraba. No miraba a nadie. Parecía buscar en el mármol una respuesta que no estaba allí. Valeria recogía las carpetas lentamente, como si cada hoja fuera frágil. Los expertos guardaban sus cosas en silencio. Solo Meilín tenía la mirada lejos, en algún punto invisible donde Ana todavía estaba. Al otro lado de la puerta, en el pasillo más silencioso del edificio, Ana empujaba el carrito. Sus pasos eran tranquilos, pero su mente no. Cada símbolo que había leído seguía ahí, detrás de los párpados. No solo los símbolos, las voces, y con ellas, inevitable, llegó un recuerdo. Otra sala, otra luz, un aula amplia, paredes con carteles en idiomas que pocos reconocían. En el centro, una mesa cubierta de papeles, cuadernos, diccionarios abiertos. Ana tenía el cabello más largo entonces, suelto, cayendo sobre los hombros. Su ropa era sencilla, pero limpia. Sus manos estaban manchadas de tinta. Frente a ella, un profesor de barba blanca le tendía un pergamino. «Traduce», decía. «No tengas miedo a equivocarte». Ana tomaba el pergamino con cuidado, lo acercaba a la luz y comenzaba a leer en voz alta, primero dudando, luego con seguridad. Sus compañeros, un puñado de estudiantes, la escuchaban con atención. Era buena, muy buena. Tan buena que, en pocos meses, ya estaba asistiendo a conferencias como oyente privilegiada, invitada a mesas donde solo se sentaban académicos con décadas de experiencia. Su mundo era pequeño pero sólido. Idiomas antiguos, libros viejos, bibliotecas con olor a polvo y cuero. Y él, un hombre joven, con sonrisa fácil y mirada curiosa. Estudiante también, pero de otro departamento. Se cruzaban en la cafetería, en la biblioteca, en pasillos llenos de pizarras y anuncios de becas. Hablaban poco, pero lo suficiente para que la presencia del otro se quedara en la piel, hasta que hablaron demasiado. Un año después, Ana ya no tenía aula, ni profesor, ni pergaminos. Tenía un expediente manchado por una acusación que no pudo desmontar. El hombre de la sonrisa fácil había tomado su lugar en un proyecto importante. Y ella había desaparecido de la lista. No hubo escándalo público. No hubo justicia tampoco.
Solo un cambio silencioso en la dirección de su vida. Un silencio pesado que la empujó fuera del campus, fuera de las bibliotecas, fuera de las conversaciones sobre lenguas olvidadas. Años más tarde, cruzaba la frontera con una maleta pequeña y un sobre con documentos. En la ciudad nueva, el alquiler era alto y las oportunidades pocas. Terminó limpiando oficinas porque alguien le dijo que siempre había trabajo de noche. Y de noche, nadie preguntaba demasiado. No olvidó nada, ni las lenguas, ni las voces, ni el sabor de la traición. Solo dejó de usarlas. Hasta hoy. El ascensor se abrió frente a ella. Entró con el carrito, presionó el botón del primer piso y se apoyó contra la pared. Las puertas se cerraron. La vibración del descenso la envolvió. No sintió orgullo. No sintió venganza. Solo una calma rara, como si hubiera puesto una pieza en su sitio después de muchos años. En la sala de reuniones, Meilin decidió romper el silencio. No todos los que limpian pisos nacieron para limpiar pisos. Ignacio levantó la vista. Sus ojos eran duros, pero no encontró nada que responder. La frase no necesitaba réplica. Karim asintió despacio. Volkov cruzó los brazos, pensativa. Ortega se acomodó las gafas, como si quisiera borrar de su mente las imágenes de hace unos minutos, y no pudiera. Ignacio miró la llave en su mano. El metal frío parecía un peso que no podía dejar sobre la mesa. Lo giró entre los dedos, una y otra vez, como si con el movimiento pudiera recuperar el control que había perdido. Valeria, con un nudo en la garganta, rompió la tensión. ¿Quiere que programe la entrega?, preguntó, midiendo cada palabra. Ignacio la miró. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Solo después de unos segundos dijo: «Todavía no». Valeria asintió, aunque no entendió del todo. Sabía que la noche no había terminado. Si has llegado hasta aquí, eres de los míos. Dale like para que YouTube muestre esta lección a más personas invisibles. ¿Qué idioma te sorprendió más? Escríbelo en los comentarios. La noche había dejado un sabor espeso en la sala. Los expertos ya no miraban a Ignacio como antes. Ni siquiera Valeria, que llevaba años a su lado, podía sostenerle la mirada por mucho tiempo. La llave del jet seguía sobre la mesa, fría, brillante, convertida ahora en símbolo de algo más grande que un lujo. Ignacio se pasó la mano por el rostro. No era un gesto teatral, era cansancio. Ese tipo de cansancio que no viene de las horas, sino de las grietas que se abren donde uno creía estar blindado. «Todos pueden retirarse», dijo, pero nadie se movió de inmediato. Había en el aire una sensación de que algo faltaba, que la escena aún no estaba completa. Valeria fue la primera en romper la quietud. «Señor», su voz salió más baja de lo normal. «La llave». Ignacio miró el pequeño objeto metálico. Sus dedos se cerraron sobre él, como si temiera que desapareciera. El silencio se prolongó. «Tráiganla», ordenó. Las miradas se cruzaron sin palabras. Valeria fue hasta la puerta y salió al pasillo. Su andar era rápido, pero no nervioso. Sabía exactamente dónde encontrar a Ana. El carrito siempre terminaba estacionado en el pequeño cuarto de limpieza al final del pasillo sur. Ana estaba guardando las botellas y doblando un trapo cuando oyó los pasos. No se sobresaltó. Giró la cabeza y vio a Valeria en el umbral. «Ignacio quiere verte». Ana se limpió las manos con el paño, lo colgó en su lugar y siguió a la secretaria. No preguntó por qué. Tampoco sonrió. Cuando entró a la sala, Ignacio estaba de pie, junto al ventanal. La ciudad detrás de él parecía más lejana, como si hubieran pasado días desde la última vez que Ana la vio desde allí. En la mesa, la llave del jet brillaba bajo la luz blanca. Ignacio la tomó y caminó hacia ella. No había prisa en sus pasos. Se detuvo a medio metro, levantó la mano y le ofreció el objeto. «Es tuya», dijo. Ana lo miró un instante. Luego bajó la vista a la llave. No la tocó. «No necesito un jet». Ignacio apretó la mandíbula. «Es el premio». «No participé en su juego», respondió ella. «Solo leí». Karim y Meilin, aún presentes, intercambiaron miradas. Ortega y Volkov observaban con atención. Pablo sonreía, como si supiera lo que venía. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Ignacio, con un dejo de irritación. Ana sostuvo su mirada, tranquila. «Que ese premio se convierta en becas para empleados de servicio. Y que se cree un programa para descubrir talento oculto dentro de su empresa». Ignacio soltó una pequeña risa seca. «¿Becas? ¿Programas? ¿Sabes cuánto costaría?».
Menos que un jet parado en un hangar, respondió ella, sin alterar el tono. El silencio se hizo pesado. Ignacio caminó de un lado a otro, como si evaluara un trato complejo. De vez en cuando, miraba la llave, girándola entre los dedos. ¿Y qué gano yo con eso?, preguntó. Personas leales, contestó. Y un nombre que se recordará por algo más que edificios altos. Ignacio se detuvo. Miró el reflejo de Ana en el cristal. No le gustaba que alguien le pusiera condiciones, y menos alguien que, hasta esa noche, no existía en su mapa de poder. ¿Y si digo que no?, probó. Ana dio un leve encogimiento de hombros. Seguiré limpiando pisos. Usted seguirá volando. Y todo seguirá igual. Para usted. Mei Lin respiró hondo. Karim se recostó en su silla, expectante. La tensión se estiraba como un hilo que amenazaba con romperse. Ignacio volvió a mirarla de frente. Había algo nuevo en sus ojos. No respeto todavía, pero tampoco desprecio. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición, que seas tú quien dirija ese programa. Ana frunció el ceño. No soy directora de nada. Lo serás, insistió Ignacio. Dirección de Inclusión e Innovación Social. Con autonomía real. Reportarás directamente a mí. Ana lo observó. No parecía tentada por el título ni por el salario que intuía detrás de la oferta. No trabajo por usted. Trabajo para lo que propongo. Ignacio asintió despacio. Eso está bien. Extendió de nuevo la llave. Esta vez, Ana la tomó. Sus dedos la cerraron un instante, sintiendo el peso. Luego, sin decir nada, la dejó suavemente sobre la mesa. No es por el lujo, dijo. Es por lo que puede hacer. Ignacio inclinó la cabeza. Por primera vez en toda la noche, no intentó tener la última palabra. Valeria se acercó con una carpeta. Aquí hay algunos nombres, dijo a Ana. Personas que podrían beneficiarse de las becas. Ana la recibió y la abrió. No se apresuró en leer. Mañana empezamos. Ignacio observó la escena como si viera una reunión que no había convocado. No estaba seguro de si había ganado algo o perdido más de lo que pensaba, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente en control, y eso, curiosamente, no le desagradaba del todo. La reunión terminó sin el habitual apretón de manos ni las frases de cortesía. Los expertos se despidieron con gestos breves. Mei Lin fue la última en salir. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró a Ana. Lo que hiciste, no lo olvidarán. Ana no respondió, pero sus ojos, por un instante, suavizaron el brillo que habían tenido toda la noche. Horas más tarde, en su pequeño apartamento, Ana dejó la carpeta sobre la mesa. Preparó té, se sentó y comenzó a leer los nombres y perfiles. Había porteros con estudios inconclusos, cocineras que sabían más de química que muchos profesionales, guardias de seguridad que hablaban 3 idiomas aprendidos en la calle. Cada historia era una puerta, y ella tenía la llave. En el fondo de la carpeta, encontró un sobre con el membrete de la empresa. Dentro, una carta breve. Nombramiento oficial. Dirección de Inclusión e Innovación Social. Autonomía y presupuesto inicial asignado. Y Beltrán. Ana la dobló y la guardó en un cajón. No la colgaría en la pared. No necesitaba recordatorios para hacer lo que había decidido. Mientras tanto, Ignacio estaba en su ático. Frente a él, el jet privado que tantas veces había usado estaba estacionado en un hangar iluminado. Tenía programado un vuelo para el día siguiente, pero canceló. Por primera vez pensó en la palabra utilidad aplicada a algo que no fuera una inversión. Se sirvió un whisky y se dejó caer en un sillón. En su cabeza, la voz de Ana seguía repitiendo aquella frase. El orgullo ciega al que no conoce su límite. No le gustaba que alguien dejara huella así, pero no podía negarlo. Ella lo había hecho. Al día siguiente, una circular interna se envió a todos los empleados de la empresa. Anunciaba la creación del programa de becas y talentos ocultos, dirigido por Ana Lucero. El mensaje cerraba con una frase que Ignacio no recordaba haber escrito. No todos los que limpian pisos nacieron para limpiar pisos. Valeria le confesó después que había sido idea suya incluirla. Él no protestó. La primera reunión de Ana como directora no fue en un despacho. Fue en el comedor de empleados, con mesas largas y café servido en termos de acero. Ella habló poco. Explicó el programa, las becas, las oportunidades. Pero sobre todo, escuchó. La gente no se mostraba tímida. Porteros, recepcionistas,
personal de mantenimiento. Todos tenían algo que contar. Algunos con nervios, otros con ilusión. Al final de la jornada, Ana se quedó sola en el comedor, revisando la lista de interesados. Sabía que no sería fácil, que habría resistencia, que más de uno, en las oficinas de arriba, lo vería como un gasto inútil. Pero también sabía algo más. Lo imposible no le asustaba. En el piso 47, Ignacio miraba la ciudad desde su ventanal. Por costumbre, buscó su reflejo. Pero esta vez, en lugar de ver solo a sí mismo, imaginó a Ana en la planta baja, rodeada de gente que sonreía con la posibilidad de un futuro diferente. No era altruismo puro. Sabía que si el programa funcionaba, la empresa ganaría reputación, productividad, lealtad. Pero había un matiz que no podía explicar del todo. Una sensación extraña de satisfacción que no venía de las cifras. Se sirvió otro whisky. No brindó por el éxito. Brindó por algo que aún no tenía nombre. Cuando el sol cayó esa tarde, Ana cerró el comedor. Caminó sola por el pasillo, carpeta en mano. Pasó junto a una sala de reuniones vacía. En la mesa, olvidada, estaba la llave del jet. Se detuvo. La tomó. La giró entre los dedos y la dejó en el mismo lugar. Ni siquiera pensó en quedársela. Seguía sin necesitar un jet. Pero ahora sabía que, de alguna manera, esa llave había abierto más que puertas de metal. El anuncio del programa se había hecho oficial apenas una semana antes, pero el piso 47 ya hervía con rumores. No todos los vicepresidentes estaban contentos. Algunos no se molestaban en disimularlo. La reunión extraordinaria del comité directivo fue convocada por Ignacio. La sala estaba llena. 6 vicepresidentes, Valeria con su libreta, Ana sentada al final de la mesa. A diferencia de las otras veces, Ignacio no ocupaba el centro. Estaba a un lado, observando. «Tenemos que hablar de costos», empezó el VP de Finanzas, un hombre de traje gris y voz nasal. «Este programa no estaba en el presupuesto. Becas, capacitaciones, evaluaciones, no es poca cosa». La VP de Operaciones intervino. «Y no olvidemos el tiempo. Si los empleados dedican horas a estudiar o entrenarse, esas horas no están produciendo. Esto nos costará más de lo que parece». Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Ana escuchaba, sin interrumpir. Su carpeta estaba cerrada frente a ella. «Seamos claros», continuó el de Finanzas. «Esto es un experimento. Y si falla, no podemos permitir que deje un agujero en las cuentas». Ignacio lo dejó hablar. Se recostó en la silla, como si quisiera ver hasta dónde llegarían. Ana levantó la mano. «Puedo responder». Los rostros giraron hacia ella, algunos con escepticismo. «Adelante», dijo Ignacio. Ana abrió su carpeta y sacó un par de hojas. En estas 2 semanas, 43 empleados se han inscrito en cursos de formación. De ellos, 18 han presentado propuestas para mejorar procesos internos. 5 ya están en prueba piloto. La VP de Operaciones arqueó una ceja. ¿Y? Continuó Ana sin alterarse. En esas mismas 2 semanas, los días de enfermedad reportados han bajado un 40%. La productividad medida en tareas cumplidas ha subido un 25%. Y los conflictos formales entre empleados han caído un 60%. El silencio fue inmediato. No porque todos estuvieran convencidos, sino porque no esperaban cifras tan concretas, tan rápido. El de Finanzas se acomodó la corbata. 2 semanas no son un indicador suficiente. No, admitió Ana. Pero sí son una señal de tendencia. Valeria, que no había dicho una palabra hasta entonces, intervino. He revisado los informes. Los números son correctos. Y vienen acompañados de testimonios directos. ¿Testimonios?, preguntó la VP de Marketing, interesada. Ana asintió. Un portero que estaba a punto de renunciar porque sentía que no tenía futuro aquí, ahora está liderando un proyecto para mejorar la seguridad en los accesos. Una cocinera del comedor que tiene conocimientos de nutrición está rediseñando menús más saludables para el personal. Un técnico de mantenimiento propuso un sistema para ahorrar energía que, si funciona, reducirá un 15% el consumo del edificio. La VP de Operaciones frunció el ceño. ¿Y cuánto nos va a costar implementarlo? Menos que lo que perderíamos si siguieran sintiéndose invisibles, dijo Ana directa. El de Finanzas sonrió con ironía. Suena bien en un discurso, pero... Ignacio lo interrumpió. Pero los números no mienten. Se inclinó hacia adelante. 6 meses. Eso es lo que acordaremos. El programa seguirá por 6 meses, con seguimiento mensual. Si las cifras empeoran, lo cerramos.
Si mejoran, lo ampliamos. El de finanzas no replicó. No porque estuviera de acuerdo, sino porque Ignacio había cerrado la puerta a más discusión. Ana asintió. 6 meses es suficiente para demostrar si vale la pena. La reunión continuó con ajustes menores, pero el tema central ya estaba resuelto. No por unanimidad, sino por decisión. Al salir, algunos VIPs se agruparon en pequeños círculos murmurando. Ana no se unió a ninguno. Bajó al piso donde trabajaban varios de los empleados inscritos en el programa. Allí, en un rincón del taller de mantenimiento, Simón, el mismo técnico que había propuesto el ahorro de energía, la recibió con una sonrisa. Funcionó. Instalamos el prototipo esta mañana. Ya está dando los primeros resultados. Ana lo felicitó. No con un apretón de manos formal, sino con esa mirada directa que dice, te vi, y tu trabajo importa. En el comedor, la cocinera le mostró un menú semanal nuevo, con platos más balanceados y menos desperdicio. En recepción, el portero le contó que había sido aceptado en un curso de gestión de seguridad gracias a la beca. Cada historia reforzaba la certeza de que el programa no era un gasto, era una inversión. Esa noche, Ana revisó los informes en su apartamento. No buscaba convencer a los demás. Necesitaba convencerse a sí misma de que esto podía sostenerse. Las cifras estaban ahí. Y más importante aún, las miradas habían cambiado. La gente empezaba a caminar con otra postura, a saludar con otro tono. Encendió la tetera y se permitió un momento de silencio. No era victoria todavía. Era apenas un respiro antes de la próxima batalla. En el piso 47, Ignacio revisaba el mismo informe que Ana tenía en su mesa. Valeria estaba a su lado. No puedo creer que en 2 semanas ya haya cambios así, dijo él, más para sí que para ella. A veces, respondió Valeria, lo que cambia no son los recursos, sino lo que la gente siente que puede hacer con ellos. Ignacio se recostó. No lo admitió en voz alta, pero empezaba a reconocer que la idea de Ana tenía más alcance del que había previsto, y que su derrota aquella noche no había sido una pérdida total. La prueba final no serían cifras, sino personas. Y eso, aunque nadie lo dijera todavía, iba a decidir el futuro de todos. 6 meses después, el auditorio de la empresa estaba lleno. No era una reunión de accionistas ni una presentación de resultados trimestrales. Era un evento de reconocimiento. En el escenario, una pantalla proyectaba el título Fondo Beltrán Lucero para la Dignidad Laboral. Ana estaba de pie a un lado del estrado, con un vestido sencillo y el cabello recogido. Ignacio estaba a su lado, traje oscuro, corbata perfectamente anudada, pero con una expresión diferente a la de aquella noche en el piso 47. Ya no había ese filo de superioridad en su sonrisa. Ahora había algo más medido. Valeria, desde la primera fila, observaba. Recordaba todo. El papel con símbolos, las risas, el silencio después de las voces de Ana. Y pensaba en lo mucho que podía cambiar en 6 meses, cuando alguien se atrevía a decir lo que todos callaban. El evento comenzó con un breve video. Imágenes de empleados que habían participado en el programa. María González, recepcionista, ahora supervisora de atención al cliente. Simón Ortega, mantenimiento, creador del sistema de ahorro energético que había reducido en un 18% el consumo del edificio. Lucía Fernández, cocinera, que implementó menús más saludables y eficientes. Sus voces se escuchaban sobre las imágenes. Ahora siento que mi trabajo importa. Me dieron una oportunidad y la aproveché. Nunca pensé que estudiaría otra vez, pero aquí estoy. Ignacio tomó la palabra primero. No habló de ganancias, ni de proyecciones, ni de estrategias. Habló de personas. Cuando todo esto comenzó, dijo, yo pensaba que un jet, una llave, era un premio suficiente para cualquiera. Hoy sé que me equivocaba. La verdadera riqueza no es un jet, es la dignidad que das. Y eso no se compra. Se giró hacia Ana. Tú me enseñaste eso. Ana no bajó la mirada. Asintió, con una leve sonrisa. Luego, Ignacio se apartó y le cedió el micrófono. Yo no soy oradora, empezó Ana. No sé de discursos largos, pero sí sé lo que es trabajar sin que te vean, lo que es hacer bien algo todos los días y que nadie lo note. Por eso, cuando tuve la oportunidad de usar un premio para cambiar algo, supe que no podía desperdiciarlo. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Este fondo no es caridad, no es un favor, es justicia. Es reconocer que el talento no siempre viste traje ni habla en las reuniones de arriba. A veces empuja un carrito de limpieza,
lleva una bandeja de comida o revisa un cable en silencio. En la primera fila, María González tenía los ojos húmedos. Simón apretaba los labios para no emocionarse. Lucía sonreía abiertamente. Si algo aprendí en estos meses, continuó Ana, es que todos tenemos una llave en las manos. Puede ser un gesto, una oportunidad, una palabra. Lo importante es decidir qué puerta vamos a abrir con ella. El auditorio estalló en aplausos. No eran aplausos protocolarios. Eran aplausos con fuerza, con peso, con verdad. Ignacio también aplaudía, y esta vez no era por cortesía. La pantalla detrás de ellos mostró el anuncio oficial. Fondo Beltrán Lucero para la dignidad laboral. El programa tendría presupuesto fijo, equipo propio y alcance a todas las sedes de la empresa. Después del evento, Ana salió a la terraza del auditorio. La ciudad, al caer la tarde, estaba bañada en tonos dorados. Ignacio se acercó con 2 vasos de agua. Supongo que ahora sí tienes tu jet, solo que con muchas más alas. Ana rió suavemente. Prefiero las que no contaminan. Ignacio se apoyó en la baranda, mirando hacia abajo. Gracias por no aceptar la llave. Si la hubieras tomado, nada de esto existiría. Ana no respondió. No necesitaba. La vista desde allí era suficiente para entender lo que habían hecho. Por un instante, ninguno habló. Solo escuchaban el murmullo lejano de la ciudad, como una respiración constante. Cuando se retiraron, el auditorio estaba casi vacío. Valeria se acercó a Ana para despedirse. ¿Sabes?, dijo. Aquella noche en el piso 47, cuando tomaste ese papel, yo supe que iba a pasar algo. Pero nunca imaginé que sería esto. Yo tampoco, respondió Ana. Solo leí. Esa noche, en su apartamento, Ana abrió la carpeta donde guardaba los informes y las propuestas del programa. No lo hacía para revisar cifras. Lo hacía para recordar nombres, rostros, voces. En la última página había una nota manuscrita, en papel sencillo. Gracias por abrir la puerta. Sin firma. Ana la dobló con cuidado y la guardó entre las primeras páginas. No sabía quién la había escrito, pero sabía que la entendía. En el piso 47, Ignacio estaba solo. La hoja con los símbolos, aquella que había sido el centro del desafío, estaba enmarcada en su oficina. No para recordar la humillación, sino para recordar la lección. La miró un instante antes de apagar la luz. No entendía todas las palabras que contenía, pero ya no le importaba. Sabía que el verdadero mensaje había llegado, y no estaba escrito con tinta. La ciudad siguió respirando. Las personas invisibles empezaban a volverse visibles. Y en algún rincón, quizá en un idioma antiguo, la historia de esa noche empezaba a contarse de boca en boca. Porque algunas derrotas, cuando se aceptan, se convierten en victorias que no se borran. Si crees que la dignidad puede cambiar empresas, personas y vidas, suscríbete ahora mismo y escribe en los comentarios la palabra dignidad. Que esta historia viaje tan lejos como pueda, porque en algún lugar, alguien invisible está esperando su oportunidad.